La primera cosa que Jesús no dijo, que vamos a estar viendo el día de hoy, es, si me ayudas a leerlo, la primera cosa que Jesús no dijo es: ayúdate que yo te ayudaré. A lo mejor alguno de ustedes creía que eso Jesús lo había dicho, pero no, Jesús jamás dijo esta frase. Esta frase es un proverbio que realmente tiene sus orígenes en la cultura griega. En la antigua Grecia, así como los judíos tienen el libro de Proverbios y nosotros mexicanos tenemos nuestros refranes y dichos populares, los griegos tenían también sus proverbios. Ahora, el asunto de los griegos es que hoy en día se cree que son muy inteligentes, ¿verdad? En las universidades estudian los libros de los filósofos griegos. ¿Por qué? Porque se cree que eran gente sabia, se cree que eran gente muy avanzada. Y en algunas cosas sí, Pitágoras se la rifaba con las matemáticas, no lo podemos negar. Pero en cuanto a moral y filosofías de vida, los griegos eran un poco, ¿cómo lo podemos decir? Liberales. Y te voy a poner un ejemplo. Pablo menciona en Corintios, si no me equivoco, un dicho que los griegos ocupaban. Pablo se movía mucho en el ambiente griego, entonces él a veces para predicarles ocupaba dichos que ellos mismos decían. Y este dicho que Pablo refleja ahí en Corintios es: el alimento es para el vientre y el vientre es para el alimento. Pero es un proverbio griego. El alimento para el vientre y el vientre para el alimento. Ahora, ¿qué es lo que significaba o qué quería decir este proverbio? Lo que este proverbio justificaba era que somos seres humanos con instintos y no los podemos controlar. Es decir, tienes apetito, tienes hambre, come. Ahora, eso dices, bueno, pues ¿qué tiene de malo? Si tengo hambre, ¿qué hago? Pues como, ¿no? Ni modo que me la aguante. Sí, pero el problema es cuando va más allá de la comida. Ese proverbio los griegos lo aplicaban para el apetito sexual, por ejemplo. Entonces, si el refrán dice tienes hambre, come, el asunto de lo sexual era: andas ganosón, pues dale con la primera que encuentres y te diga que sí, ¿verdad? O sea, a eso me refiero con que eran liberales. O sea, tienes un apetito, satisfácelo de alguna manera, como sea. ¿Por qué? Porque eres un animal de instintos. El vientre para el alimento y el alimento para el vientre, ¿sí se entiende? Entonces, así como eso, la mayoría de la sabiduría griega, así es. Entonces, este dicho, ayúdate que yo te ayudaré, viene de esa cultura. Entonces, desde ahí ya tendríamos que estar como un poquito pendientes de hacia dónde está apuntando o lo que realmente está significando. Todos hemos escuchado esta frase. Y no solamente es algo que Jesús nunca dijo, es algo que nadie en la Biblia nunca dijo. ¿Vamos bien hasta ahí? Y no solo eso, sino que va en contra de lo que la Biblia enseña. Ahora, todo lo hemos escuchado y suena muy bien. Suena como correcto, ¿no? Dice Dios, ayúdate que yo te ayudaré. Sí, amén. O sea, porque suena bien, suena piadoso, no suena algo malo por naturaleza, suena bien, ¿no? Suena tan bien que mucha gente cree que está en la Biblia, pues, ¿no? O sea, suena tan correcto que gente piensa que está en la Biblia, pero nunca aparece en la Biblia y va en contra de lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿por qué? Y aquí es donde vamos a entrar a descubrir por qué no es correcta esta frase. Porque al ser parte de la cultura y la sabiduría popular griega, los griegos son los padres de lo que hoy se llama una corriente de pensamiento que se llama humanismo. No nos vamos a poner filósofos hoy, simplemente tienes que saber que el humanismo es una corriente de pensamiento que pone en el centro de toda la existencia a quien crees. Si se llama humanismo, ¿a quién crees que exalta en el centro? Al humano, ¿verdad? Si fuera cristianismo, ¿quién está en el centro? Cristo, no los cristianos. Los cristianos, no, Cristo. Si es humanismo, al centro está ¿quién? El humano, el ser humano. Entonces, el humanismo trata de llevar al ser humano al centro, exaltarlo por encima de todo, y entre las cosas más centrales del humanismo es pensamientos como todos somos uno con todo. El ser humano es uno con la naturaleza y es uno con Dios. O sea, el humanismo dice que vale lo mismo un árbol que una persona. Lo mismo vale un delfín que un niño.
es igual una zanahoria que tu papá. O sea, no hay diferencia. Somos uno, ¿verdad? Hasta ahí dices, quizás suena medio ecológico y ok, pero este asunto lo llevan al extremo de, si todo es uno y uno es todo, Dios y yo somos uno, por lo tanto yo soy Dios. Hasta allá llegan, ¿me explico? Si todo es uno y uno es todo, Dios y yo somos uno, por lo tanto yo soy Dios. Entonces pone al hombre en el centro, destaca que el ser humano es capaz de lograr todo por sí mismo, que en el ser humano dentro de él está todo el potencial de cambiar las cosas, de ser mejor, y que solo tienes que mirar hacia adentro y encontrar esa fuerza. ¿Te suena? Discursos de televisión, ¿verdad? Y échale ganas y tú puedes, y solo es cuestión de que te enfoques y que te pongas un objetivo, pero todo está dentro de ti porque a final de cuentas tú eres Dios. No lo dicen así abiertamente, pero ese es el trasfondo. Yo soy capaz, yo puedo. Ayúdate, porque tú puedes ayudarte, y Dios hará el resto, ¿te das cuenta? Pero todo parte de la premisa de yo puedo, yo soy capaz. Ahora, esta frase de ayúdate que yo te ayudaré, tiene un paralelo o tiene un pasaje en el libro del Corán de los musulmanes, que es muy parecida a la idea. Mira lo que dice, Corán 13:11. Raro que en una iglesia cristiana estemos el Corán, ¿verdad? Se siente bien raro. Corán 13:11. No sé cómo hablen los musulmanes, pero me gustaría hacer tono musulmán. Corán 13:11 dice, cierto que Alá es Dios para ellos, así le nombran ellos, no es el mismo Dios que nosotros, Alá. Cierto que Alá, escucha esto, no cambia lo que la gente tiene hasta que ellos no han cambiado lo que hay en sí mismos. Lo voy a leer otra vez. Cierto que Alá no cambia lo que una gente tiene hasta que ellos no han cambiado lo que hay en sí mismos. ¿Qué es lo que está diciendo el Corán? Que el ser humano tiene el potencial de cambiar lo que hay en él. Eso es lo que está diciendo. Que tú como ser humano tienes la capacidad de cambiar lo que hay en ti. Entonces, esto suena bien y la verdad es que no suena chocoso. O sea, lo estamos leyendo, sabemos que está mal porque dije que es del Corán, pero si yo te digo que es un proverbio, todos nos lo comemos porque no suena mal. ¿Por qué no suena mal? Porque estamos acostumbrados a este tipo de pensamiento. ¿Por qué? Porque en el mundo el humanismo se ha metido en todo. Y entonces ya hoy es normal escuchar frases como esta. Tú puedes cambiar lo que hay dentro de ti. ¿A alguien le suena raro eso? No, la verdad es que no. Ahora, el asunto es este. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Realmente la Biblia dice que tú puedes cambiar lo que hay dentro de ti. Vamos a ver lo que dice simplemente Romanos capítulo 3, versículo 9. Dice lo siguiente, todos, y hace unos años hicimos un estudio muy profundo que nos llevó mucho tiempo, pero llegamos a una conclusión, que todos, estoy bromeando, todos, o sea, todos es todos, sean judíos o mexicanos, están bajo el poder ¿de quién? Del pecado. ¿Quiénes están bajo el poder del pecado? Todos, sean judíos o qué, o mexicanos. Ahí nos meten a nosotros. Como dicen las escrituras, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio, nadie busca a Dios. Todos se desviaron. Y todos aguas porque esta le va a pegar a varios. Puedes esquivarla si quieres. Pero dice, todos se volvieron, ¿qué? Yo sé que no nos gusta leerlo y menos decirlo, pero vamos a echarle un poquito más de ganas. Todos nos volvimos inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Entonces, ¿cómo queda aquello de que tú puedes cambiar lo que eres? ¿Te das cuenta? El Corán dice, Dios va a cambiar en ti algo hasta que tú lo cambies, porque tú puedes cambiarlo. Y Dios dice, eres un inútil. No puedes. Todos están bajo el poder del pecado, no hay ni uno bueno, no hay nadie que busque a Dios, todos están perdidos. ¿Alguien está acá? Mateo 15:14 dice, son guías ciegos que conducen a otros ciegos.
Y si un ciego guía a otro, los dos caerán en una zanja. ¿Por qué? Porque somos incapaces. ¿Cómo puede una persona cambiarse a sí mismo? ¿Cómo puede el hombre ayudarse a sí mismo? No puede. Desde la perspectiva de Dios, desde la perspectiva bíblica, no podemos. Somos incapaces. Somos nada. Y esto no nos gusta. Yo ya había varios que me están viendo así como de que me dijiste inútil. ¿Ah? No nada más tú, yo también estoy metido ahí. Somos inútiles delante de Dios. Y no nos gusta aceptarlo, no nos gusta admitirlo. ¿Por qué? Porque el pecado nos ha querido hacer independientes. El pecado nos empuja hacia ser independientes. Yo puedo, no necesito ayuda. Y sabes, esto se nota desde que somos niños. Apenas vamos creciendo, ¿verdad? Todos hemos estado en contacto con un niño o hemos tenido hijos. Y llega una edad en la que todo es yo pelo, yo tolito, ¿verdad? Yo pelo. Y ellos pelen como él solitos. Y hacen un batidero. Porque no pelen. ¿Me explico? Pero ellos sienten que pelen. Y ahí lo dejas y lo que era tan sencillo como comerte un yogurt, termina siendo una mini bomba atómica ahí en donde está él, ¿no? Ellos pelen peinarse solitos. Y eso termina con todo el bote del gel aquí embarrado en la cabeza, ¿no? Le tienes que lavar la cabeza como 10 veces para quitar todo ese gel. Sí, te estoy hablando de experiencias personales, por supuesto. Ellos pelen ir al baño, ¿verdad? Y ese pelen ir al baño es una línea de popó desde la sala hasta el baño, ¿no? Y tú tratas de, no, yo te ayudo, no, yo pelo, yo talito, ya. ¿Por qué? Porque el pecado nos impulsa desde pequeños a querer ser independientes. Pero hoy te tengo una mala noticia, quizá mala para ti, pero yo creo que es buena. No fuimos creados para ser independientes. Todo lo contrario, Dios nos creó para ser dependientes a Él primero, y no solo a Él, a ser dependientes entre nosotros. Tú dependes de otros seres humanos para sobrevivir. No, yo pelo solo, no peles. Diga que dice al lado, no peles. No peles. Fuimos diseñados para vivir en comunidad, en sociedad. Sabes, el ser humano desde que nace es dependiente y muere siendo dependiente. Es increíble cómo cuando nacemos necesitamos que alguien nos limpie la popó. Pero ¿sabes qué? Cuando morimos, volvemos a necesitar de alguien que limpie nuestra popó. Porque Dios nos creó para ser dependientes. Nadie es independiente. Las personas que se aíslan de los demás terminan locos. Terminan viviendo con 12 gatos y 3 perros. Si tú tienes 12 gatos y 3 perros, ve, habla con alguien. No es sano. Pero, ¿me sigues? El pecado nos quiere hacer independientes, pero Dios no nos creó para ser independientes. Y esa independencia busca alejarnos de Dios. Busca hacernos creer que tú puedes. Humanismo. Todo está dentro de ti, nomás es cuestión que te enfoques, etc. Ayúdate, que Dios te ayudará. Humanismo dice, tú puedes hacerlo. Cristianismo dice, Jesús pudo hacerlo. No es lo que tú puedas hacer, es lo que Jesús ya pudo hacer. Porque claro que Dios quiere que hagamos cosas, pero todo lo que tú y yo podamos hacer en este planeta, todo lo bueno que podamos dejar, es resultado de lo que Jesús hizo en la cruz. Sin eso somos nada, somos incapaces y estamos perdidos. Entonces, si estamos viendo que nuestro corazón siempre tira para el monte de la independencia, ¿cómo lo controlo y lo hago dependiente de Dios? O sea, si mi corazón, cada que mi corazón se le ocurre, yo pelo, y se nos va. Y tú dices, no peles. ¿Cómo lo hago para agarrarlo y decirle, no puede ser? Tienes que ser dependiente de Dios, porque si te vas, nos va a ir mal.
Porque no fuimos diseñados para eso. ¿Cómo mantengo un corazón dependiente de Dios? Vamos a ver hoy 3 principios muy sencillos, prácticos, de cómo mantener nuestro corazón dependiente de Dios. Juan capítulo 15, versículo 15, dice Jesús, son palabras de Jesús: ciertamente yo soy la vid, yo soy el árbol, el tronco, y ustedes son las ramas. Los que permanecen en mí y yo en ellos, es decir, los que hay una conexión con Él, producirán ¿qué? Mucho fruto. Dios quiere que produzcas mucho fruto. No estoy dando una predicación para volver cristianos mediocres, que digan, ay, no valgo nada, nadie me quiere, todos me odian, mejor me como un gusanito. No estoy promoviendo la flojera y la pereza y que no hagas nada, no. Sí podemos hacer grandes cosas, sí podemos dar mucho fruto, pero el resultado de dar mucho fruto es consecuencia ¿de qué? De estar en conexión ¿con quién? Con Jesús, con la vid, con el tronco. Yo soy una rama y pegado a Él puedo dar mucho fruto, porque separados de mí no pueden hacer ¿qué? Después de que descubrimos que todo es todo, nos dedicamos a investigar qué era nada. ¿Y qué crees que descubrimos? Que nada es nada. Separados de Jesús no podemos hacer nada. No significa que seas un inútil y no puedes caminar y no. Lo que está diciendo es, separado de mí no puedes hacer nada que valga la pena. Separado de mí no puedes hacer nada que trascienda. Separado de mí solo vas a tomar malas decisiones. Separado de mí solo vas a arruinarte más de lo que ya estás. Porque separados de Él no podemos hacer nada bueno. Nada que valga la pena. Y sigue diciendo el versículo 6, el que no permanece en mí es desechado como rama. Y otra vez aparece esta palabra. ¿Como rama qué? ¿Me están oyendo? ¿Como rama qué? Inútil, y se seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego porque no sirven. Entonces, número 1, ¿cómo mantengo un corazón dependiente de Dios? Permaneciendo cerca de Jesús, número 1. Permaneciendo cerca de Jesús. Pegándome a Jesús, abrazando a Jesús y no soltándolo. Ahora el asunto es, pastor, ¿y dónde agarro a Jesús? Ya no está, Él se fue hace 2000 años. ¿Y dónde me agarro un ticket de Israel y lo busco allá en Jerusalén? ¿Cómo me mantengo pegado a Jesús? Bueno, la Biblia dice que la iglesia es el cuerpo de Jesús. ¿Quieres mantenerte pegado, abrazado a Jesús? Pégate a la iglesia. Abraza a la iglesia porque la iglesia es el cuerpo de Jesús. La palabra dice, Jesús dijo, donde haya 2 o 3 reunidos en mi nombre, yo estoy ahí en medio de ellos. ¿Quieres pegarte a Jesús? Pégate a cualquier lugar donde haya 2 o 3 que están reunidos buscando su rostro. Y ahí vas a estar cerca de Él. Por eso es bueno congregarnos. Por eso es bueno que tú estés aquí el domingo. ¿Por qué? Porque estamos aquí juntos buscando su rostro y Él está aquí. Mientras estamos aquí, estamos pegados a Él y estamos recibiendo lo que necesitamos como ramas para producir mucho fruto. Y eso está increíble. El problema, hay 2 problemas. Vamos por el primero. El primer problema es que un gran porcentaje de la iglesia no se congrega regularmente. Ese es el primer problema. Esta semana leí una estadística. Esto es de la iglesia en Estados Unidos, pero de verdad no creo que estemos muy lejos. Esta estadística dice que una familia cristiana en promedio se congrega 1.6 veces al mes. ¿Cuántos domingos tiene un mes? Generalmente 4, a veces tiene 5. Esta estadística dice que una familia promedio solamente va a la iglesia de esas 4, va una y la mitad de otra, o sea, una vez al mes. Eso es un problema. ¿Por qué? Porque se está diciendo que somos ramas y dependemos de la cercanía con el tronco. Ya dijimos que el tronco es la iglesia. ¿Qué pasa cuando una rama tú la separas un mes de su tronco? Se va a secar.
Entonces es importante que te congregues. Es importante asistir regularmente. Porque eso es lo que mantiene el alimento fluyendo. A veces decimos, ay, yo he ido a la iglesia y no cambio. No veo resultados. No. Pues estás congregándote 1 o 2 veces al mes. Eso no es suficiente para marcar una diferencia. Eso no es suficiente para que tu carácter se permee del carácter de Jesús. No es suficiente. Entonces ese es un problema, el que no nos congregamos regularmente. Y el segundo problema es, ok, no pastor, yo sí me congrego regularmente. Yo me congrego casi los 4 domingos del mes. Ok, eso es muy bueno. Pero ¿qué hay de lunes a sábado? Ah, no, pastor, pues mi vida normal, yo me dedico a mi trabajo, entonces no puedo leer la Biblia, no puedo orar. ¿Me explico? Entonces da lo mismo. ¿Tú crees que una rama aguante una semana sin estar conectado al tronco? ¿Crees que una rama se seque en una semana? Sí, menos, en un ratillo ya está secándose. Entonces tiene que existir un balance entre congregarme y reunirme en este adoración colectiva, congregarme en domingo con la iglesia. Tiene que estar perfectamente balanceado con mi búsqueda personal de Dios en mi casa durante la semana. Las dos cosas son importantes. No puede una reemplazar a la otra. Tengo que congregarme, pero también entre semana tengo que buscar a Dios. Ahora, ¿por qué es importante? No solamente por la cuestión del alimento que estás recibiendo, te mantienes pegado a Jesús, sino que tú tienes que entender que aquí, cuando nos juntamos, somos la iglesia. Y en este tiempo, nosotros nos relacionamos con Dios, con Jesús como su novia. Dice la Biblia que la iglesia es la novia de Jesús. Entonces tú y yo venimos aquí y conformamos esto que es la iglesia, y nuestra relación con Jesús es como novio y novia. Y ahí Dios va a depositar cosas y va a hablar cosas en esa relación. Pero cuando yo estoy solo en mi casa buscando de Dios, ahí no me relaciono con Dios como novio y novia, me relaciono como padre e hijo. Entonces va a haber cosas que Dios me va a dar aquí que jamás las voy a encontrar acá. Y va a haber cosas que Dios me va a dar acá que jamás de los jamases las voy a encontrar acá, porque son 2 rollos diferentes. Acá somos la novia, acá somos los hijos. ¿Estás de acuerdo que yo no me comporto con mis hijos como con mi esposa? Cuando estamos ella y yo solos de esposa a esposa, muy padre. Pero cuando estoy con mis hijos, pues es diferente el trato. Puedo besar a mi esposa como mi esposa. También puedo besar a mis hijos, pero es diferente. ¿Verdad? A eso me refiero. Dios tiene un beso para ti como novia, pero también tiene un beso para ti como hijo, como hija. Entonces es importante congregarnos, pero al mismo tiempo mantener un ritmo entre semana de búsqueda de Dios. Ahora yo sé que habrá alguno que diga, no, pastor, yo la verdad me congrego 1 vez al mes. Yo soy mesero, decía mi papá. Yo soy mesero, yo 1 vez al mes. Pero los demás días, pastor, yo sí leo mi Biblia y yo mantengo una relación con Dios. ¿Sabes qué? Eso no es posible. Porque si tú realmente leyeras la Biblia entre semana, Dios ya te hubiera mostrado la importancia de congregarte cada semana. Y dice la palabra en Hebreos capítulo 10, versículo 25. Dice, y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. No señalé a nadie, no se crean. No dejemos de congregarnos como lo hacen algunos. Otra versión dice, como algunos tienen por costumbre. No hagas eso. Al contrario, animémonos unos a otros. Así que, ¿por qué no volteas con alguien y le dices, te veo el próximo domingo aquí? No me vayas a fallar. Anímate. Tienes que estar conectado a Jesús. Tienes que estar pegado a Jesús. La búsqueda de Dios en lo privado se refleja en la necesidad de permanecer cerca de su iglesia. ¿Ok? Entonces, número 1, permanecer cerca de Jesús. Número 2, ¿cómo mantengo un corazón dependiente de Dios? Proverbios capítulo 3, versículo 5. Dice, confía en el Señor con, ¿qué?
Otra vez estas palabras, ¿verdad? Todo tu corazón. Confía en el Señor de todo tu corazón. Yo no sé si te ha pasado, creo que sí, que a veces pasan situaciones en nuestra vida y queremos confiar en Dios. Y por ejemplo, no sé, a alguno de nuestros hijos le pasa algo, se enferma o tiene un accidente y estamos orando por él, ¿no? Y estás orando por él, que Dios lo sane, que Dios haga algo, pero al mismo tiempo que estás orando por él, estás pensando la lista de doctores que conoces. ¿Te ha pasado? O sea, estás orando, pidiéndole a Dios que lo sane, pero de alguna manera, estás por si no lo sana, yo ya estoy viendo a ver a quién recurro. ¿Sí te ha pasado? A mí me ha pasado. Eso no es confiar todo el corazón en Dios. Estoy confiando en una parte, pero tengo un plan B. Por si el plan A me falla, entonces ya me voy a mover. Pero lo que Dios está diciendo es confía con todo tu corazón. Y después dice, no dependas de tu propio entendimiento. Sí, somos inteligentes, sí, somos seres racionales. Pero para estos casos, dice Dios, no te conviene depender de tu propia inteligencia. Busca su voluntad en todo lo que hagas, otra vez. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Jóvenes solteros, a lo mejor tú tienes que orar, Dios, las 3 se mueren por mí. Las 3 están muriendo de amor. ¿Cuál me conviene? ¿Y cuál es la promesa de Dios? Él te mostrará cuál camino tomar. ¿Cómo, pastor? ¿Cómo me lo va a decir? No dice cómo, pero sí dice que lo va a hacer. Pero es que a mí nunca me ha hablado, pues porque nunca le has preguntado. Pero pregúntale, ¿cuál camino debo tomar? Están estas 3 escuelas, ¿qué camino debo tomar? Están estas 3 propuestas de trabajo, ¿cuál debo tomar? Están estas 2 situaciones, tengo que decidir cuál camino debo tomar. Y Él te mostrará cuál camino tomar. Versículo 7, no te dejes impresionar por tu propia sabiduría. Sí, sabemos que eres muy sabio, lo sabes, Dios lo sabe. Pero no te dejes impresionar por eso. En cambio, teme al Señor y aléjate del mal. Entonces, punto número 2, confía tus planes y tus decisiones a Dios. Estamos hablando de cómo mantener un corazón dependiente de Jesús. 1, mantente cerca de Él. Número 2, confía tus planes a Él, tus decisiones. Confía en Dios, no en tus contactos. Yo sé que tienes los mejores contactos del mundo, pero no confíes en eso, confía en Dios. Confía en Dios, no en los ceros que tiene tu ahorro. Porque tener ahorros da confianza. Y te voy a poner un ejemplo que he estado poniendo todo el día. No sé, en diciembre, enero vamos a anunciar el próximo viaje del año que entra a Playa del Carmen. Y a lo mejor alguien decide, voy a ahorrar para ir al viaje, ¿verdad? Y una de las cosas que nosotros enseñamos como cultura financiera sana es que el ahorro es una buena idea siempre y cuando ahorres con un propósito. Yo no te recomiendo ahorrar por ahorrar y mucho menos ahorrar por si me enfermo. Porque si ahorras por si te enfermas, te garantizo que te vas a enfermar. Entonces no ahorres por enfermedades. Ahorra con propósitos específicos. Comprar un carro, pagar la escuela, irme de vacaciones, pagar la deuda. O sea, ahorra con un propósito. ¿Por qué? Porque si tú empiezas a ahorrar por ahorrar, ese ahorro va creciendo. Y tu confianza deja de estar en Dios y se descansa en el ahorro que tú tienes. ¿Todos aquí hemos ahorrado alguna vez? O sea, no estoy hablando de millones, hemos ahorrado alguna cantidad. ¿Sí o no? El simple hecho de saber que tienes esos 3,000 pesos ahí guardados, ¿sí o no? Te dan seguridad. Es inevitable. O sea, si nunca has ahorrado y empiezas a ahorrar, tu corazón así se va y descansa encima de esos billetitos, ahí se duerme, de tranquilo. Y el asunto es este, volviendo al ejemplo de ahorrar para el viaje, por ejemplo. He visto personas que dicen, voy a ir al viaje, voy a ahorrar. Y empiezan a ahorrar y todo, y van avanzando y va creciendo el ahorro.
Y cuando llega ya la fecha del viaje, dice, vieja, mejor nos quedamos, ¿no? Y guardamos ese ahorrito, pues para lo que venga. ¿Por qué? Porque ya le duele desprenderse del ahorro. ¿Por qué? Porque ya descansó en él. Porque sabe que si lo paga para lo que lo había ahorrado, se va a quedar sin nada. Y ya siente temor. ¿Te das cuenta? Así de fácil nuestro corazón se va sobre los ahorros. Entonces yo les recomiendo a la gente, digo, si vas a ahorrar, ahorra y gástalo en lo que pensabas ahorrar. No, pues que queremos ahorrar para el viaje, gástate cada peso en el viaje. No, pues que queremos ahorrar para un carro, gástate cada peso en el carro. Que para una tele, gástate cada peso en la tele. Ahorra y gasta, ahorra y gasta. Porque si no, el corazón se va atrás de los ahorros. Por eso yo te decía, confía en Dios, no en los ceros de tus ahorros. Confía en Dios, no en tus habilidades. ¿Sabes? Antes de echar a andar un plan, antes de tomar decisiones importantes, ora. Pregúntale a Dios, Señor, ¿cuál es el camino que debo tomar? Y de esa manera vas a mantener tu corazón dependiente de Dios. ¿Okay? Y número 3, de nada sirve que tú le preguntes a Dios por algo si no lo obedeces. Entonces, número 3, obedecer su voz. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, podemos estar seguros de que conocemos a Dios, ¿y qué? Si obedecemos sus mandamientos. Si alguien afirma, yo conozco a Dios, pero no obedece los mandamientos de Dios, es un mentiroso y no vive en la verdad. Obedecer a Dios. De nada sirve que el chico guapo le diga a Dios, las 3 mueren por mí, Petra, Juana o Leonila, ¿cuál de las 3? No, pues Petra, no, pues yo quiero Leonila. Entonces, ¿para qué preguntas? Haz lo que quieras. Ay, estaba pidiendo una opinión. No, opiniones se le piden a los amigos. Lo que Dios da no son opiniones, son instrucciones. Si tú vas con Dios por una opinión, mejor no lo hagas. Dios no te va a dar una opinión. Dios te va a dar una indicación. Y las indicaciones se siguen. Entonces, obedecer. Ahora, el asunto es este. Quiero que lo entiendas así. Obedecer a Dios es fruto, o obedecer a Dios es resultado de que confías en Él. Dios no quiere una obediencia automática y ciega. Dios quiere una obediencia como resultado de que confías en lo que Él te está diciendo. Visto del otro lado, los que desobedecen a Dios lo desobedecen porque no confían en lo que les está diciendo. Tenemos el caso de Adán y Eva. Dios les da una indicación, no coman de ese árbol. ¿Y qué hicieron? Desobedecieron. ¿Por qué? Porque no confiaron en Él. Porque confiaron más en la mentira que el diablo les dijo. Y muchas veces nosotros estamos así. Dios nos dice, diezma y ofrenda. Y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque desconfiamos de esa indicación. El problema es ese. Queremos obedecer a Dios sin conocer a Dios. Y eso te va. Si tú quieres obedecer a Dios sin conocerlo, todas sus indicaciones te van a sonar a dictadura. Todas las órdenes de Dios las vas a ver como un tirano. Cuando somos jóvenes, adolescentes, ¿sí o no? Los que ya hemos crecido, tenemos hijos, ya pensamos un poquito diferente. Yo puedo darme cuenta hoy que, o más bien, hoy puedo entender el corazón con el que mi papá me prohibía ciertas cosas. Ahora que soy papá, entiendo el corazón detrás de la orden. Cuando estaba joven y vivía bajo su autoridad y él me decía, no hagas eso, no te lo permito. ¿Sí o no? Tú como adolescente tonto, inexperto, ¿sí o no piensas que lo único que quieres es fregarte la vida? ¿Sí o no? La verdad. O sea, tú sientes que tus papás están en tu contra, te odian, son los peores, son unos tiranos que quieren arruinarme la vida. Entonces todas las indicaciones que me dan, yo desconfío porque no conozco el corazón detrás de la indicación. Cuando crecemos y nos casamos y tenemos hijos,
nos encontramos dando las mismas indicaciones porque ahora entendemos el corazón detrás de la indicación. Pero ahora mis hijos no la entienden. Y a veces pasa lo mismo con Dios. Si tú no conoces el corazón de Dios, no vas a entender por qué te ordena lo que te ordena. Entonces es difícil que obedezcas, porque no confías. Porque dices, ay Dios, ¿por qué me pides dar de mi dinero a la iglesia si ves que no me alcanza? Porque no confías. Pero si tú conoces, por eso estos 3 puntos van de la mano. O sea, el primero es, permanece cerca de Él. Porque cuando tú permaneces cerca, ¿qué crees? Lo empiezas a conocer. Entonces tú estás cerca, lo conoces y empiezas a confiar, número 2. Y la consecuencia natural de esas 2 es obedecer. Obedecer en esta relación no cuesta trabajo. Si tú estás batallando con obedecer a Dios, es porque no le estás conociendo. Si tú tomas las indicaciones que lees en la Biblia como órdenes absurdas de un tirano que, como tu papá, te quería arruinar la vida, no estás entendiendo el corazón detrás de la indicación. Cuando tú entiendes el corazón, conoces a Jesús, entiendes que todo lo que en la Biblia está escrito es para mi bien. Y que aunque en ese momento quizá no me guste la indicación, porque sí pasa, aunque entiendas el corazón de Dios, a veces Dios te va a dar indicaciones que no te van a gustar, pero aún así sabes que es por tu bien. Entonces, ¿qué pasa? Obedeces. Obedeces su voz. Entonces yo te invito a que analices cómo está tu relación con Dios en este asunto de la obediencia. Porque si no estás pudiendo obedecerle, quizá te falta permanecer más tiempo cerca de Él. Que conozcas más las motivaciones de por qué te pide lo que te pide. Joven, adolescente, Dios no te pide guardarte en tu sexualidad nomás porque te quiere arruinar la vida. Hay un corazón detrás de esa indicación que es por tu bien. Pero si tú no la conoces, te va a costar trabajo obedecer. Y así todo. Entonces, ¿cómo mantenemos un corazón dependiente de Dios? Permanece cerca de Jesús, confía tus planes y decisiones en Él y obedece su voz. Esa es la forma cristiana de vivir. No el ayúdate que yo te ayudaré. Es entender que soy incapaz de ayudarme, que soy incapaz de cambiarme, que dependo de su gracia y su favor. Entonces, con esa humildad, porque el entender esto provoca humildad, ayúdate que yo te ayudaré provoca soberbia y rebeldía e independencia. Pero esto que estamos aprendiendo hoy lo que provoca es humildad, de saber que sin Dios no soy nada. Y una vez que entendí esto, entonces sí, hago lo que me toca hacer, y entonces Dios va a hacer lo que yo no puedo hacer, y entonces las cosas van a resultar. El problema es cuando yo quiero tener la iniciativa creyendo que yo puedo. No, Señor, tú no puedes, nadie puede. Si algo podemos lograr es porque estamos pegados a Él, y es por lo que Jesús hizo en la cruz. Y quiero terminar leyendo Josué capítulo 1 versículo 7, porque sí se trata de hacer. Yo te lo dije hace rato, no estoy promoviendo la flojera y la pereza y que Dios se encargue de todo. No, tenemos cosas que hacer, pero tenemos primero que entender cuál es nuestra posición. Josué 1:7 dice: sé fuerte y muy valiente. Ten cuidado ¿de qué? De obedecer todas las instrucciones que Moisés te dio. No te desvíes de ellas ni a la derecha ni a la izquierda. Entonces te irá bien en todo lo que hagas. Porque sí tengo que hacer algo, sí tengo que dar mucho fruto. Pero ¿a partir de qué? A partir de la humildad, de saber que dependo de Dios. Dice, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Estudia constantemente este libro de instrucción. Medita en él de día y de noche para otra vez asegurarte de... ¿Asegurarte de qué? De obedecer
Si es que ya no lo pusieron, asegurarte de obedecer todo lo que ahí está escrito. Solamente entonces prosperarás y te irá bien en todo lo que hagas. Otra vez. Y termina el versículo 9. Mi mandato es: sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Esa es la clave. No es ayúdate que yo te ayudaré, es ser humilde, haz lo que tienes que hacer sabiendo que Dios está contigo. Y si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Amén. Cerramos.